Soy Carlos Eduardo Berholzer. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand. En calidad de tarea final, estoy presentando este video relacionado con el tema el vitalismo. Empezamos preguntándonos ¿qué es el vitalismo? El vitalismo o la palabra vitalismo tiene varias acepciones. En su acepción común se entiende por vitalismo la condición de expresar vitalidad. Es decir, una persona vitalista sería aquella que expresa gran energía, motivación y alegría en la experiencia vital. Sin embargo, el término vitalismo también agrupa distintas o diversas doctrinas de pensamiento, tanto científicas como filosóficas, según las cuales de la vida no puede ser reducida a factores físicos, mecánicos o químicos. Una definición del vitalismo en cuanto a la filosofía, podemos decir que el vitalismo es una doctrina filosófica que defiende la vida por encima de todo. La vida es la realidad fundamental y por ello hay que conocerla. Y esta vida se presenta a los diferentes filósofos en sentido biológico, atendiendo a las leyes de la naturaleza, y en sentido histórico considerando la existencia del ser humano, en tanto que es vida. El vitalismo se caracterizaba por postular la existencia de una fuerza o un impulso vital, sin el cual la vida no podría ser argumentada. Tras retomar las ideas del médico y químico alemán Georg Ernst Stam, que vivió entre los años 1660 y 1734, sus miembros creían que el alma era el principio vital que controlaba el desarrollo orgánico. Si vemos el vitalismo como ciencia o en la ciencia, la primera formulación del vitalismo como una doctrina deriva de la ciencia natural como corriente. El vitalismo está relacionado con los estudios de la biología del siglo XVIII y surge como reacción al mecanismo propugnado por diversos enfoques científicos del siglo XVII. En este sentido, la teoría vitalista fue desarrollada y defendida por Paul-Joseph Barthes, miembro de la Escuela de Montpellier en Francia. Para los pensadores de esta corriente existe una separación evidente entre el mundo vivo y el inerte, esto es, entre el mundo animado y el inanimado. No se trata de un planteamiento religioso en sí, según la cual el ser humano está dotado de ánima, de alma, lo cual puede ser entendido como un fenómeno sobrenatural. Se trata más bien de un principio vital que moviliza a los seres, el cual es responsable de sus comportamientos y que no se puede atribuir a principios mecánicos o físicos. Este principio se denomina fuerza vital, según Claude Bernard, entelequia, según Hans Driesch, y fuerza dominante, según Johann Reich. Vitalismo en la filosofía. En la filosofía el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones, aunque parte del mismo principio también se conoce como filosofía de la vida. Se formuló entre los siglos XIX y XX en contraposición al racionalismo filosófico. Para los filósofos de esa corriente, la vida es mera respuesta a los mecanismos racionales y además es valiosa sí en sí misma y no en función de elementos que le son ajenos. Para el vitalismo filosófico en general, la vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. En este sentido, podemos decir
que se dieron al menos dos corrientes del vitalismo filosófico. De la primera podemos hablar que es aquella que propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico. Y como en la segunda podemos decir que es aquella que propugna la vida en un sentido histórico o biográfico. En la primera sobresalen elementos como la valoración del instinto, incluido el instinto de la supervivencia, la intuición, el cuerpo, la fuerza y la naturaleza. Uno de sus teóricos sería Friedrich Nietzsche, y en la segunda sobresale la valoración de la experiencia vital en sí, el decir, el valor del conjunto de experiencias humanas que una persona acumula a lo largo de su existencia, o lo que valoriza además de la perspectiva y la teoría de las generaciones. En esta tendencia podemos mencionar al español Ortega y Gasset. ¿En qué consiste el vitalismo? Podemos decir entonces que la teoría de los vitalistas consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes a los que no tienen vida, porque contienen un elemento primordial que no es de índole físico, o porque están gobernados por principios diferentes de las cosas, que son inanimadas. En su forma más sencilla, el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida contienen algún tipo de fluido o un espíritu que las distingue entre las demás. En algunas de las formas más sofisticadas, el espíritu vital se convierte en una sustancia que infunde cuerpos y que es la encargada de darles vida. De esta manera, el vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización distintiva entre los seres vivos. Como historia, podemos decir que la historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores, quienes tenían como una característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la mitad del siglo XIX. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, de una fuerza o energía que rodea la creación y a sus elementos. Todas estas perspectivas tuvieron diferentes nombres y características, llamándose alma, impulso vital, cuerpo energético, fuerza vital, fuerza dominante y entelequia. Como características del vitalismo, o las principales características del vitalismo, fueron las siguientes. Entendía la realidad como un proceso. Afirmaba que la libertad era la esencia del hombre. Abandonaba el concepto tradicional de la razón. Tenía dos manifestaciones principales. Una era de carácter científico, creada contra del mecanismo materialista. La segunda era una manifestación filosófica o filosofía de vida. Muchas gracias por su atención.